Muy buen día, estudiantes de grado sexto, 602, 603. Vamos a ver nuestra clase de matemáticas de esta semana. Estamos hablando de la semana 9. Vale la pena aclarar que antes, digamos, de la modalidad de la presencialidad, había semana uno, semana 2, en fin, unas asignaturas se veían una semana, otras otra. Ya con la presencialidad, por la disponibilidad de los docentes, de los salones, de los recursos, en fin, eh, vamos a tratar de entrar en esa presencialidad dictando todas nuestras asignaturas. En esa medida, algunos de ustedes pues no me han enviado la guía resuelta de la semana 8 y ya estamos en semana 9. Las guías lógicamente van a ser más cortas. Antes estábamos trabajando entre 3 y 4 páginas. Ahorita vamos a trabajar 2 páginas, incluyendo de pronto la corrección de la actividad anterior. Si vale la pena hacerla, porque pues si la mayoría de las personas la entendieron, pues no habría, digamos, que dedicarle tiempo a esa situación. Bien, respecto a cómo se van a llevar las guías, pues nuevamente vamos a seguir tratando de trabajar virtual. ¿Quiénes? Los docentes que no hemos podido completar el esquema de vacunación. Cuando lo completemos, entonces estas clases virtuales irán disminuyendo y se le dará la prioridad a esas clases presenciales. Iremos entonces en presencialidad el grupo A, el grupo B, dependiendo pues cómo nos hayan programado. Bien, la clase de matemática grado sexto de esta semana, que corresponde al periodo semana 9, va del 12 de julio al 16 de julio. Mi correo jipineda@educacionbogotá.edu.co. Algunos de ustedes dijeron que no podían asistir a las sesiones de Meet porque se les cruzaba con otras actividades, tanto personales como actividades académicas. En esa medida, las clases de estas asignaturas que yo tengo bajo responsabilidad, las estoy haciendo asíncronas y grabadas en video, colgadas en nuestro canal de YouTube que hemos creado para este tipo de asesorías del proceso Aprende en Casa. Entonces, les pido por favor que continúen el proceso de ver los videos, asistir a sus sesiones, ya sean presenciales o virtuales, y entregando los trabajos. En esta oportunidad, entonces, hemos evacuado varios temas y prácticamente el repaso que se va a hacer de la guía anterior es uno de los temas finales de lo que veníamos hablando con respecto a los números naturales. Por eso, la mayoría de temas que se vayan a ver de ahora en adelante, pues van a compartirse bajo otra secuencia didáctica. La secuencia didáctica corresponde a los números racionales positivos. Vamos a observar que los números racionales positivos, pues, están del cero hacia infinito positivo, pero no exactamente cumplen los criterios de la unidad anterior que correspondían a los números naturales. El producto a entregar, hacer las diferentes actividades propuestas de esta guía en el cuaderno, la bitácora, donde están tomando apuntes o en archivos tecnológicos. Vale la pena que esto pues lo lleven muy ordenado porque en algún momento cuando lleguemos a la presencialidad, pues tendremos nuestro cuaderno ya actualizado y a pesar de que ha pasado mucho tiempo, pues continuaremos en el uso de pronto de ese conocimiento que venimos trabajando. Una de las cosas que recomiendo para las clases de matemática y en realidad para todas las asignaturas es tratar de tener memoria, porque el proceso que utilicé antes, pues es el proceso que voy a utilizar después. Eh, Estas actividades que corresponden al mínimo común múltiplo y máximo común divisor, pues radican en conocer una serie de operaciones antes. Primero, identificar números primos. Segundo, pues saber dividir, multiplicar y hacer operaciones básicas. Tercero, de pronto conocer qué es una potenciación y cómo voy trabajando, digamos, esos procesos. Bien, también debo conocer de qué es ese proceso de descomposición de un número en sus factores primos, que es un proceso que algunos de ustedes pues no habían comprendido. Observemos, por ejemplo, en los números 10 y 12. Aquí los estoy mostrando en pantalla. El primer ejercicio dice hallar el MCM, mínimo común múltiplo.
En la guía anterior que veníamos compartiendo pues con el otro docente, se les explicó paso a paso qué era lo que tenían que hacer. Primero, coloco una rayita vertical y empiezo a colocar al otro lado de esa rayita vertical números primos, empezando desde el más pequeño que puede haber, eh, no involucrando pues el concepto de uno y el concepto de sí mismo. Entonces, el número consecutivo pues sería el 2. Aquí lo coloqué bajo colores para que ustedes tengan esa mnemotecnia y muy patrióticamente pues los de la bandera nacional. Entonces, 10 se puede dividir en 2, sí, termina en 0, es un número par. 12 se puede dividir en 2, sí. Entonces ahí el concepto es criterios de divisibilidad, es decir, puedo dividir por 2. Ahora, como 10 lo puedo dividir por 2 y 12 lo divido por 2, pues ya sé que 10 dividido 2 me da 5. 12 dividido 2 me da 6. Estamos en el conjunto de los números naturales, por lo tanto esos residuos tienen que darnos 0. Ahora, 5 y 6, ¿puedo seguirlo dividiendo en 2? No, no el 5, pero sí el 6. Aquí viene la diferencia del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Mientras que en el máximo común divisor, aquí ya yo no podría dividir ese 6 entre 3, porque para 6 sí lo puedo hacer, pero para 5 no. Ni el 5, porque para 6 no lo podría hacer. Entonces, en estos dos números que son 10 y 12, si yo estoy preguntando el máximo común divisor, pues es el número 2, porque los pude dividir al tiempo solo en ese número primo. ¿Listo? Pero como estamos hallando el mínimo común múltiplo, pues puedo continuar, que es la diferencia con la otra operación, haciendo la descomposición del elemento que sí se deja trabajar. Entonces, 6 dividido 2 me da 3. Aquí hay algo bien importante. Trabajo con el número primo menor o con el que vengo trabajando. Es decir, venía trabajando con el 2, continúo con el 2. ¿Yo podría este 6 dividirlo en el 3? Sí, pero es, digamos que, consecutivo el proceso de ir aumentando esos números primos para que no cometamos de pronto algunos errores de las actividades que ya me han venido entregando. Bien, entonces pongo el número 3. Listo. Ya tengo el 3. ¿Para qué? Para dividir este 3. El 5 todavía no lo he trabajado. 3 dividido 3, 1. Ya acabé ese proceso con el número 3. 5 dividido 3 no me da un número natural. En esa medida, entonces paso al siguiente número primo. El siguiente número primo es el 5. Entonces, 5 dividido 5 sí se puede una vez. Nótese que ya quedé con todos los números convertido hasta lo último en 1. No siempre el criterio del mínimo común múltiplo puede dar ese resultado, pero pues digamos que en este caso tenemos 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 es lo mismo que decir 2 a la 2. Bien, entonces también se podría escribir 2 a la 2 por 3 por 5. Ya eran los conceptos pues que se les venía diciendo que tenían que entender. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los números que debemos trabajar. Entonces, 10, 12, dividido 2, después dividido 2, después dividido 3, después dividido 5 y el común, ya el grupo, pues me da 2 veces 2 por 3 por 5 y eso me da 60. Aquí entonces tengo claro qué es el MCM. Voy a hacer un proceso similar, ¿sí?, con el MCD. Entonces aquí en la guía está la solución de la guía anterior y aquí tengo pues digamos lo que es el MCM para el punto A, para el punto C, para el punto D, para el punto G. Ahí esos eran los puntos que me pedían el MCM. Y nótese que estoy tratando de hacer las divisiones por el número primo más pequeño en cada uno de los elementos, en cada uno de ellos.
hasta que llego pues a 1. En este caso, por ejemplo, en G me dio 2 a la 2 por 5 a la 2, que es lo mismo que 2 por 2 por 5 por 5, que es lo mismo que 2 por 2, 4, por 5 por 5, 25, 4 por 25 me da 100. Ahora comprendamos un ejercicio de los que me pedían del máximo común divisor. En el caso del máximo común divisor, repito, todos los números que tengo haciendo el proceso de división deben de trabajar con ese mismo número, que es primo. Entonces, tengo 80 y 60. ¿Ambos son pares? Sí. Voy a dividirlos por el número primo menor, que es 2. ¿Los podría dividir en 5? Sí, pero vamos a empezar por el 2. 80 dividido 2, 40. 60 dividido 2, 30. Apliqué un mismo criterio para los dos, que es la diferencia con el otro, con el mínimo común múltiplo. Nuevamente, 40 y 30 son pares. ¿El criterio de divisibilidad? Sí. ¿Los puedo dividir por qué número? Por el 2. 40 dividido 2, 20. 30 dividido 2, 15. Aquí voy a hacer este alto para que miremos que en realidad hay una diferencia entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. 15 lo puedo dividir en 3, pero resulta que 20 no, por lo tanto no puedo aplicar el 3. Ese es el criterio. Tengo que mirar los dos números o los tres números si los hay, o cuatro números, o en fin, la cantidad de números que los esté comparando bajo este criterio. Como el 3 solo me sirve para el 15, utilizo el siguiente número primo. El siguiente número primo es 5. Entonces, 20 dividido en 5, sí se puede. 15 dividido en 5, sí se puede. Las respuestas son 4 y 3 respectivamente. Aquí llego a un punto que es el punto que me concluye la situación. Y es que 3 lo puedo dividir por 3, sí, pero 4 no lo puedo dividir por 3. Al contrario, 4 lo puedo dividir por 2, sí, pero 3 no lo puedo dividir por 2 para cumplir el criterio que pertenezcan a los números naturales. En esa medida, la operación me queda hasta ahí. ¿Por qué? Porque no tengo criterio para dividir el 4 o el 3. Si quisiera dividirlo por 5, no puedo porque pues se me pasa. Me da un número con 0, punto y seguido, y no pertenece a los números naturales. Entonces, aquí finaliza el criterio y los números que me quedaron son 2 por 2 por 5. 2 por 2 es lo mismo que 2 a la 2 y es lo mismo que 4. Por 5 me da 20. Entonces, ese es el criterio que se tiene que tener para el máximo común divisor. Nótese que con el ejemplo que di inicialmente, aunque 10 y 12 son los mismos números, utilizo los mismos números primos. Una cosa es hablar del mínimo común múltiplo, que es 60, y otra cosa es el máximo común divisor, que en este caso sería solo 2. Es bien importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, la guía entonces me presenta ese máximo común divisor, pues para el punto B, para el punto E, para el punto F y para el punto H. Bien. Sigamos entonces con esta solución. Habían unos problemas y resulta que estos problemas quisimos solucionarlos por lógica. Voy a darles un consejo, una sugerencia, y es que normalmente un problema se puede solucionar, uno pensaría que se puede solucionar por diferente tipo de operación. Pero es importante que veamos que la mayoría de los problemas vienen asociados a una operación específica. En este caso, estos problemas pues son solucionados mediante mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Lo primero que tenía que hacer el estudiante era identificar
¿Voy a aplicar mínimo común múltiplo o voy a aplicar máximo común divisor? Para eso se le dieron también otros problemas que venían en la guía anterior para que él comprendiera más o menos cómo poder tomar ese criterio. Entonces, en el problema 1 estamos hablando de unas semillas y me dice que esas semillas las puedo dividir, es un número menor a 30 y las puedo dividir o en 4 y en 5 y no me va a sobrar grupos o semillas porque exactamente puedo hacer esos grupos. Exactamente puedo hacer esos grupos. Entonces, ¿qué criterio se cumple? Pues cojo el 4, cojo el 5 y empiezo a sacarle el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque cada grupo de ellos lo debo dividir en 4 y cada grupo de ellos también lo puedo dividir en 5. Entonces, hago el mínimo común múltiplo. 4 dividido 2, sí se puede. Entonces, 2. 5 dividido 2, no se puede. Espero. 2 dividido 2, sí se puede. 1. Ahora sí, por 3 no se puede el 5. Por 5 sí se puede. 5 dividido 5, 1. Y ahí encontré que el MCM de 4 y 5 es el mínimo común múltiplo, es decir, donde vuelven a encontrarse los números. 4 y 5 es en 20. Este criterio de donde vuelven a encontrarse los números es muy importante, primero, porque la cantidad es grande y es donde hay repetición y preciso el evento me dice que los dos números se encuentran. Es muy importante que lo tengamos en cuenta para pensar si es mínimo común múltiplo la operación que debo hacer. En realidad, el número que estábamos buscando son 20 semillas. Esa era la respuesta del punto A. Ahora, la respuesta del punto B. Primero, tenía que pensar, pues, digamos, si era máximo común divisor o mínimo común múltiplo. ¿Qué criterio teníamos? Que una persona, ¿cierto? La atendía cada 2 días, la otra persona cada 5 días y se me decía cuándo se vuelven a encontrar. Nótese que otra vez cada uno por independiente y vuelve y tienen relación. Eso es mínimo común múltiplo. 2 dividido 2, 1. 3 no se puede. 5 dividido 5, 1. Quiere decir que 2 por 5 me da 10. Cada 10 días nuevamente sucede este caso donde se encuentra el de 2 con el de 5. Es bien importante que lo tengamos claro. Aplicación o problema C. Tengo una cantidad de cuerda. Una es de 10, otra es de 15, pero ambas las quiero dividir en la misma cantidad. Vuelvo y repito, ambas en la misma cantidad. Entonces, como ambas las quiero dividir en la misma cantidad, no puedo tomar una y después tomar la otra. En este caso tengo que tomar las dos. Por lo tanto, no voy a aplicar mínimo común múltiplo, sino voy a aplicar máximo común divisor. ¿Por qué? El mismo ejercicio me decía, ¿en qué cantidad debo dividir la cuerda? ¿Listo? Entonces, 10 es par, sí, pero 15 no. 15 es múltiplo de 3, sí, 1 más 5 es 6 y ese es múltiplo de 3, pero 10 no. ¿Qué número hay en común entre 10 y 15? El primo común es 5. Entonces, 10 dividido 5 me da 2. 15 dividido 5 me da 3. ¿Cuántas veces tengo ese 5? Una sola vez. 5 por 1 me da 5. 5 metros. Esto de una vez es para que recordemos que en realidad, pues digamos ese criterio, ¿cierto? De potencia, pues no se expresa, yo no escribo 5 a la 1 todo el tiempo, pero con solo decir que tengo 5, sé que lo tengo una vez.
Quiere decir que estas cuerdas de 10 metros y de 15 metros, si las divido en partes iguales, pues me darán 5 metros. Ahora, nótese que si yo sumo 10 más 15 me da 25 en total. Y 25 dividido 5 es múltiplo de 5. Es decir, que voy a tener 5 pedazos de 5 metros. No sobró cantidad de nada. Ahí lo que estoy haciendo es un máximo común divisor. Por último, veamos el siguiente punto. Teníamos el criterio de un grupo de hombres, un grupo de mujeres y a cada uno de ellos, ¿cierto? Lo queríamos dividir en grupos iguales. ¿Mm? En grupos iguales. Lógico. No dije grupos de hombres y grupos de mujeres, un grupo poblacional. Y esas divisiones después las iba a hacer en filas. Entonces, primero, pongo los dos, ya definí que el criterio, como es de un grupo poblacional grande, voy a sacar grupos pequeños, voy a dividir. Por lo tanto, pongo 24 y 32 y empiezo a mirar esos criterios de máximo común divisor. 24 es par, sí. 32 es par, sí. Dividido 2, 24, 12 y 32, 16. 12 es par, sí. 16 es par, sí. Dividido 2, 12, 6, 16, 8. 6 es par, sí. 8 es par, sí. Dividido 2, 6 dividido 3 y 8, perdón, 6 dividido 2, 3 y 8 dividido 2, 4. En este momento ya no puedo aplicar más criterios para ambos, 24 y 32, o 3 y 4, que es lo último que llevo. Porque o aplico criterio para 3 o aplico criterio para 4. Ahí dejo la operación. Curiosamente, si yo miro que estoy dividiendo personas, pues entonces toda esa cantidad de personas me es el resultado de 2 por 2 por 2, que es 8 personas. Cada grupo debe tener 8 personas. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Pues entonces tenemos un grupo ya sea de hombres y mujeres de 24 más, utilizando aquí la calculadora, 32, y eso es igual a 56. 56. Ahora, 56, ya sé que lo divido en grupos de 8 personas, pues dividido en 8 es igual a 7. Curiosamente, si ustedes observan, pues en un lado tengo el número de personas y en el otro, en el lado vertical y en el lado horizontal tengo que 3 y 4, pues me están dando 7. 3 más 4, 7. ¿Qué pasa aquí? Pues el grupo de 24, si lo divido en 8, me da 3. 24 dividido 8, 3. 32 dividido 8, me da 4. Dividí un grupo en, saqué 3 filas de 24, saqué 4 filas o 4 subgrupos de 32. Y entonces ya conozco las filas que voy a trabajar. Bien, entonces espero que eso haya sido claro. El ejercicio no me dice cuál fila queda de solo hombres o de solo mujeres. No lo dice. Bien. Resumir el siguiente texto. Hemos terminado el capítulo de Conozco el sistema de números naturales. Comenzamos una secuencia didáctica acerca de lo que es el número racional positivo. El símbolo de números racionales es la letra Q de queso, con el signo positivo o más. Número racional positivo. Vale la pena decir que si hay unos racionales positivos, ¿habrán racionales negativos? Sí, pero en este momento no lo vamos a hablar. Los números racionales son una gran ayuda para muchas actividades de las personas, como por ejemplo, en las recetas de cocina. Eche un cuarto de arroz o aplique un cuarto de arroz, aplique un cuarto de mantequilla,
aplique media libra de harina. Eso es el criterio de los números racionales, positivos. La venta en una plaza de mercado. Señor, me vende media libra de tomate, me vende 3/4 de carne, me vende 2 libras de pollo. En fin, nosotros comerciamos con los números racionales también. Los números racionales son conocidos como fraccionarios. Ahora, que yo pueda representarlo en diferentes formas, vale la pena decirlo. Un fraccionario lo puedo representar como una fracción. Lo puedo representar como un número mixto, es decir, una cantidad entera más una fracción. Y lo puedo representar como un decimal. Por eso, en este caso, que tenemos todavía la calculadora, pues la fracción será 56/8. Casualmente, 56/8 es exactamente igual a 7 y 7 ya es un número entero, positivo o número natural y no tiene decimales. Si quisiéramos ponerle un decimal, pues digo 7.0. Estoy diciendo 7. Bien, estos números que son fraccionarios permiten comprender muchas situaciones, ya sea del diario vivir, del mundo que rodea o de las aplicaciones de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, en las ciencias sociales, cuando se realizan censos, se distribuyen categorías como hombres, mujeres, niños, en fin. Cuando se hace un censo, se trabaja estadística y vamos a ver que todas las relaciones estadísticas, antes de convertirlas en porcentualidad, pues son relaciones de números racionales positivos o de fracciones. Se han encontrado pruebas de culturas que los babilónicos, los griegos y los romanos utilizaron fracciones unitarias. Vale la pena mencionar esto. 1 dividido 1, pues es 1. Quiere decir que el 1 yo lo puedo escribir como un 1 y lo puedo escribir como un número mixto, porque 1 sobre 1 es lo mismo que 1, ¿cierto? Y 2 sobre 2 es lo mismo que 2 y 3 sobre 3 es lo mismo que 3. Entonces, también lo puedo escribir como decimal, sí. 1.0, 2.0, 3.0. Los egipcios solo concebían algunas fracciones que hoy escribimos como. Entonces, un medio, un cuarto, un quinto, es decir, que la unidad sí la podemos dividir en cualquier parte de una partición. Vale la pena la redundancia. Ahora, ¿cómo lo hacían los egipcios? Pues para ellos el número 1 era una parte de unidad, una luna, una nube. Y eso significa parte de una unidad. Entonces, si tengo la nube y abajo tengo 2 líneas, eso es un número que significa 1 sobre 2. Si tengo la nubecita y tengo como 2 deditos, 2 arquitos, eso significa 1 sobre 20. Quiere decir que cada uno de estos deditos, arquitos que vemos acá, esas orejitas de conejo, significa 10. 10 más 10, 20. 1 sobre 20. Bien. Varios siglos después, el famoso matemático Leonardo de Pisa, en el siglo VIII, inventó la raya horizontal. Bien, recordemos aquí en la calculadora se ve pues el de división, ¿cierto? Un punto arriba para el numerador, una raya horizontal que es el invento de este matemático Leonardo de Pisa y un punto abajo para decir que es el denominador y son las partes de una fracción. Aquí digamos hay una línea oblicua que es la que también conocemos como dividir. Y también tenemos el símbolo de división que es pues una línea hacia abajo y hacia la derecha, para que tengamos claro esa parte. Pero pues ustedes ya lo conocen porque conocen los símbolos de la división.
Y eso me dio la posibilidad pues de separar lo que es un numerador, que es la parte que voy a dividir, del denominador, que es la cantidad de veces en que voy a partir esa parte. Comúnmente utilizamos los números racionales o fraccionarios en situaciones ligadas a las nociones de partición, división, acortamiento, relación de parte de un todo, medida, razón, proporción. Es decir, estoy diciendo una cantidad de operaciones que tienen que ver con números racionales positivos o fraccionarios. Por ejemplo, cuando se desea partir un alambre de 20 metros de largo en 4 partes iguales, ¿cuál será el tamaño de cada parte? 20, numerador. El invento de, ¿cierto? El matemático Leonardo de Pisa, es decir, la rayita. 4 de denominador. 20 dividido 4, 5 por 4, 20. 20 dividido 4 es igual a 5. ¿Cuál es el tamaño de cada parte? Cada parte del alambre debe dividirse en 5 metros. Esa era la respuesta. Bien, dibujo el siguiente mapa conceptual. Entonces, rápidamente observemos que continuando con las actividades, pues tengo lo que es la construcción de un número racional positivo. Este número racional positivo comprende los números racionales positivos o los números fraccionarios positivos. Analizamos los significados de la fracción desde el reparto proporcional, desde la razón, desde el porcentaje, desde la fracción decimal y desde la medida. Quiere decir que yo puedo hacer un análisis de ese número fraccionario desde cualquiera de estos 5 puntos de vista. ¿A través de qué lo hago? A través de representaciones u operadores. ¿Cuáles representaciones puedo ver en este mapa conceptual? Pues primero, A sobre B es igual a C sobre D. ¿Qué tengo ahí? Pues tengo una fracción que me está diciendo proporcionalidad. 1 sobre B, una fracción, donde tengo 1 como unidad y estoy diciendo que el número va de 0 a 1, el resultado de esa división. Un porcentaje, 10%. El 10% es lo mismo que 0.1. Para que me dé 0.1, uno de los ejemplos sería un fraccionario, ¿cierto? Mínimo, ya reducido, como 1 sobre 10, que es la relación con el estrictamente anterior. Y si busco una relación con el estrictamente anterior, es decir, A sobre B es igual a C sobre D, pues yo digo que 1 sobre 10 es lo mismo que 2 sobre 20 o 3 sobre 30 o así sucesivamente. 0.25, pues 0.25 es lo mismo que dividir 1 entre 4. Un cuarto es lo mismo que 0.25. Y si voy a la relación 1, que me dice A sobre B igual a C sobre D, entonces puedo decir que ese 1/4 es lo mismo que 2 octavos, 3 doceavos y así sucesivamente. Y eso es igual a 0.25. 15 centímetros. 15 centímetros, pues es lo mismo que 0.15 metros. Bien. Reparto proporcional. Indagación. Carlos desea cultivar un terreno rectangular, como el de la ilustración 1. Entonces aquí me están enviando a que mire esta ilustración. Entonces tengo un terreno rectangular, es simétrico, es decir que puedo dividirlo en partes iguales y puedo observar que tiene 12 partes iguales. Así, la mitad con hortalizas, la tercera parte con plantas medicinales y el resto con plantas aromáticas. Entonces, pues, yo puedo utilizar la mitad, ¿cierto? La parte superior, la parte de abajo, la parte derecha, la parte izquierda, un cuadrito sí, un cuadrito no, un cuadrito sí, un cuadrito no, en fin, ahí no me dice cómo. Pero lo que sí sabemos es que la mitad ya la pongo con hortalizas, la tercera parte con plantas medicinales y el resto con plantas aromáticas. Pues el resto será lo que quede de
haberle quitado a la unidad la mitad y haberle quitado la tercera parte o un tercio. Entonces, un medio más un tercio me dará una cantidad y uno menos esa cantidad pues me da el resto de las plantas aromáticas. En tu cuaderno dibuja el terreno, es decir, esa misma figura, y señala con 3 colores diferentes. Entonces, ustedes van a decir hortalizas, un color. La tercera, plantas medicinales, otro color. Y plantas aromáticas, otro color. Y van con colores a, pues, proporcionar esa división que se está diciendo ahí. ¿De qué? De los cultivos deseados por Carlos. ¿Qué parte del terreno tendrá cultivo de aromáticas? Entonces ya sabemos que las aromáticas pues será el restante de a uno quitarle la mitad de las hortalizas y la tercera parte de las plantas medicinales. Más ayuda no podría darse. Aquí finalizamos pues entonces la guía de esta semana. Espero que estén muy bien, que vayan adquiriendo pues esa disciplina de estudio con mucha energía, con mucho entusiasmo. Espero que tengan el mejor